Mariana, qué gusto saludarte, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo. Estar aquí. Te estuvimos viendo ahí junto con el... Soy siempre tu seguidora, además. Eres muy amable, muchísimas sí, gracias. En el Heraldo y en el radio también, ¿verdad? En todos lados. Claro, por supuesto. Que eres muy amable, la verdad. Donde estés, ahí Perfecto. estamos escuchando. Ahí estaremos. Oye, y estuviste con Marco Cortés, fue durísimo Marco Cortés. Sí. Todos están coincidiendo entonces que han sido 100 días de incompetencia. Han sido 100 días de incompetencia, 100 días de ocurrencias, 100 días en los que desafortunadamente el presidente de México cree que la manera de gobernar es dando conferencias mañaneras. Y digo la manera de gobernar porque no nada más se distrae el presidente, también distrae a los secretarios de Estado, porque para estar en esa reunión tienen que tener una reunión previa. Y estás hablando de secretarios de Estado, además algunos ya con sus añitos, no tengo nada en contra de la gente mayor, lo respeto totalmente, pero imagínate tú llegar a una reunión previa a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, ¿no? Supongamos que arranca a las 6. Estar ahí, para llegar ahí, bueno, pues tienes que arreglarte, te estás levantando, ¿qué te gusta, Jesús Martín? 3 y media de la mañana, 4 de la mañana, se tienen que poner a revisar los temas, de estudiar ni hablamos, porque cuando los escuchas hablar te das cuenta que no estudiaron ni tantito lo que les toca hacer, que no hicieron la tarea, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces también distrae al gabinete. Tenemos un presidente que está viviendo estos primeros 100 días con ocurrencias, un presidente que no está haciendo la tarea, que no está pensando en los mexicanos, que solamente está viendo de qué manera recorta políticas públicas que han sido exitosas, como es el caso de las estancias infantiles, quitarle el apoyo a las madres, muchas de ellas jefas de familia, que no tienen en dónde dejar a sus chiquitos, pero bueno, recorto el programa de estancias infantiles, dañando a más de 330,000 niños. Recorto también, desaparezco el programa de refugios. Los refugios son espacios para proteger a las mujeres de la violencia, mujeres que sufren en casa, que son golpeadas, mujeres que han tratado de ser incluso muchas de ellas asesinadas, que no pueden regresar a la casa. ¿Por qué? Porque pueden ser víctimas o del marido o del hijo. O sea, son historias que se viven a diario en este país y él recorta esos programas. ¿Por qué? Los comedores, ahora que ya los comedores, se terminan los comedores. Los comedores que le daban de comer a tantos, sobre todo niños, en este país. Yo me pregunto, ¿qué pretende el presidente? ¿Quiere generar sus propias clientelas? Yo creo que cuando se cambia de gobierno, independientemente del partido político, primero tienes que ver qué programas sí eran exitosos. Claro. ¿No? Y los programas exitosos, pues hacerlos todavía más efectivos. Ahora, Mariana, aquí hay un asunto. Si nosotros analizamos el por qué ha tomado esas decisiones el presidente López Obrador, él insiste que es por un asunto de corrupción. Y cancela el NAI porque dice que hay corrupción. Cancela las estancias porque hay corrupción. Cancela el programa de refugios porque hay corrupción y comedores porque hay corrupción. Pero no conocemos el nombre de una persona, de una organización, de una empresa. No hay un seguimiento en la Fiscalía General de la República a esos casos de corrupción. No los está llamando a ustedes como Partido Acción Nacional, como oposición, a insistir todos los días, a ver, presidente, nombres de corruptos, porque hasta el momento no conocemos a nadie. Y cuando da nombres, ¿no? Avienta nombres y de repente ya al día siguiente o a los 2 días dice, ay, me equivoqué, ¿no? O sale algún secretario de Estado, pero ya descalificaste a personas, estás acabando hasta con la honra de personas que han trabajado a favor de México durante mucho tiempo. Entonces, su manera de sacudirse todas estas políticas públicas exitosas, porque no importa si la política pública se impulsó en un gobierno panista o en un gobierno emanado del PRI. Si son exitosas, hay que multiplicarlas. Si hay corrupción, hay que detectarla, denunciarla, pero no acabas con un programa que está beneficiando a tantos. Por eso te preguntaba, ¿no? Esa responsabilidad como oposición de insistirle al presidente, al Ejecutivo, que den nombres y conocer, que ser, ¿no? Definitivamente, Jesús Martín, tenemos que ser críticos también la oposición en estos primeros 100 días. Tenemos que exigirle mucho más al presidente, tenemos que estar haciendo notar que no se están haciendo las cosas correctamente. Decías hace un momento, ¿no? El aeropuerto, por ejemplo, haber acabado
con la posibilidad de contar con un nuevo aeropuerto. Era un hub en esta parte de Norteamérica. No, sería el mejor aeropuerto en toda América Latina. Estás acabando con la posibilidad de una generación de empleos importantes. Si tú tienes un aeropuerto como el que se pretendía en Texcoco, bueno, pues generas también que México se convierta en ese país de conectividad, que en lugar de que elijan otro país de América Latina para conectarse, eligieran a México. Hoy, ¿qué van a estar haciendo los turistas o los que tienen que venir de negocios a algún país de alrededor? No va a ser México la opción. ¿Por qué? Porque lo han dicho los expertos. 3 aeropuertos es muy difícil que puedan operar al mismo tiempo. Va a operar o uno u otro u otro. Exactamente. Y si nos vamos a las cifras en materia de seguridad pública, por ejemplo, los homicidios totales han aumentado en este diciembre y enero hasta 7.521, van en aumento. Pero va a decir que es culpa del neoliberalismo, que así le dejaron. Los feminicidios van en aumento, las extorsiones también van en aumento, el robo a negocio también. Entonces, dices, no estamos bien ni en el tema de seguridad, ¿no? Porque además salir y decir a todos aquellos que han cometido algún delito los voy a perdonar, esto no ayuda en nada. Oye, ahora que estás hablando del tema de la seguridad, la posición del PAN con la Guardia Nacional, tenemos la idea que ha sido el único punto en el que todos han estado de acuerdo. Sí, ¿coincidirías con ello, Mariana? Se generaron los acuerdos necesarios. Ahora habría que ver en las leyes secundarias, si no tratan de meterle ahí con letras chiquitas algo que incomode. Lo que nosotros no queremos. El operador va a ser fundamental, el que lo opere. Claro, el que opere la Guardia Nacional, por eso insistimos tanto en que tiene que ser un civil, va a ser fundamental para los próximos años. Yo lo que sí no quiero es que México se convierta en Venezuela. Hace unos momentos dabas una noticia sobre Venezuela, cuando hace unos días creíamos que ya por fin iba a quedar fuera el dictador, asesino, narcodictador Nicolás Maduro, pues resulta que todavía no, que todavía la oposición sigue trabajando en ello, sigue trabajando también en fortalecer pues todo lo que se ha hecho a nivel internacional, y aquí México ha jugado un papel desastroso. Y lo digo desastroso con todas sus letras, porque en lugar de estar velando por el respeto a los derechos humanos, a las libertades, a la democracia. ¿Cuántas veces el mismo presidente de México no levantó la voz para pedir auxilio a la comunidad internacional porque decía que se había dado un fraude electoral? Entonces, hoy la manera en la que está reaccionando México, invitando al dictador Nicolás Maduro, guardando silencio ante lo que ocurre todos los días, este apagón que ha generado muertes en los hospitales, murieron varias personas por el apagón que se está dando en Venezuela. Yo espero que pronto en Venezuela puedan gozar de toda libertad y puedan tener elecciones libres. Y me da mucha pena que el país que esté sosteniendo al dictador Nicolás Maduro sea sobre todo México. Oye, una pregunta, ahora que estás mencionando esta comparación entre México y Venezuela, ¿tú crees que la sociedad mexicana, no hablemos del gobierno, de la sociedad mexicana, podamos caer en una situación como la que está viviendo Venezuela? No somos. Claro. ¿Tú crees que pueda suceder eso? Bueno, Venezuela en su momento, cuando les hablaban de los cubanos, es que ustedes pueden convertirse en Cuba. Los venezolanos decían, imposible convertirnos en Cuba. Ve cómo están los cubanos, hoy están peor que los cubanos. A muchos mexicanos que les preguntan, te responden exactamente lo mismo. Imposible que qué difícil convertirte en Venezuela. Esto no va a pasar, porque somos vecinos de Estados Unidos, porque aquí hay muchos intereses. Allá también lo sabía. Y ve hoy en qué situación crítica están los venezolanos. Una pobreza que se ha multiplicado todos los días porque no tienen qué comer, no tienen medicinas, y por eso tenemos que denunciar a los gobiernos populistas. Los populistas de América Latina, si tú revisas la historia, está el caso de Maduro, Chávez, Evo Morales, Correa, en los diferentes países hacen este tipo de mañaneras, estas conferencias en donde ellos lo son todo, porque le dan nulo juego a los demás, ellos lo son todo, ellos tienen el mensaje, ellos tienen que tener la palabra, ellos son los únicos que opinan. Se da justo en estos países izquierdosos, pero sobre todo
populistas. Fíjate que había ¿Para personal... qué? Para enganchar a la gente. Nos preocupa ese regreso al presidencialismo exacerbado, ¿no? Que no tenía control, ¿no? De tiempos de la década de los 70s. Y bueno, pues Mariana, yo quisiera invitarte en más ocasiones, si nos lo permites, Encantada para de que estar aquí platiquemos, contigo. hagamos balances, sepamos lo que está haciendo la oposición, porque hay veces que da la impresión de que la oposición quedó tan acorta en algunos momentos, perdón el término, que tal vez no tengan la fuerza como para poder Tenemos que enfrentar... ser más duros. Y en estos primeros 100 días también tenemos que hacer una evaluación de qué rol hemos jugado desde la oposición. Y esa es la idea, que vengas a platicarnos acciones Encantada. concretas de la oposición para ir equilibrando y encontrar precisamente esos contrapesos. Mariana, gracias por haber estado aquí con Muchísimas nosotros. gracias por el espacio. Invítame las veces que quieras. Así será. Aquí voy a estar. Mariana Gómez del Campo, ella es la coordinadora de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.